no sabía lo del vídeo. ¿Se escucha? No me habían contado nada de que había un vídeo ni de su contenido y me he quedado un poco tocado. Muchas gracias a los organizadores del acto, a los compañeros de la Secretaría General, a los compañeros de Madrid, especialmente a Jesús Montero, pero sobre todo, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Muchas gracias a la militancia, a los que os dejáis la piel, a los que no cobráis ningún sueldo de Podemos ni tenéis ningún cargo público, pero dedicáis más horas que nadie a sacar este proyecto adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los que quizá nunca intervengáis desde una tribuna, gracias a los que nunca os pedirán una foto, gracias a los que defendéis las ideas de Podemos en los parlamentos más importantes, la familia, los bares, el centro de trabajo, el centro de estudio. Esos son los parlamentos en los que combate la militancia. Muchas gracias a los que aseguráis la presencia de esta organización en los barrios y pueblos de nuestro país. Una formación política que pretenda asumir los desafíos del momento tiene que ser una organización política de militantes. Vosotros sois Podemos, vosotros sois los que mandáis y nosotros estamos aquí para obedecer. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Estamos en un momento político muy especial en nuestro país y lo que voy a tratar de explicar hoy aquí y compartir con vosotros y vosotras en un diálogo es por qué en un momento como este la militancia tiene que ser nuestra clave fundamental, la tarea fundamental de construir una fuerza política en manos de sus militantes. La clave del momento está muy clara y se está definiendo en las últimas horas. El Partido Socialista va a elegir. Y va a tomar una elección muy concreta, entregar el gobierno de España al Partido Popular. El golpe patrocinado por el señor Cebrián, por el señor Felipe González, tuvo éxito. Y lo que llevaban diciendo desde el 20 de diciembre se va a hacer realidad en las próximas semanas y las evidencias que todos estamos viendo finalmente se concretan y tendremos un gobierno del Partido Popular. Queda por determinar la cuestión de los matices, si se van a abstener todos, si se van a abstener técnicamente algunos, si se van a abstener un poquito o si se van a abstener muchos. Pero esa decisión, la decisión del que fue el partido más importante de la historia de España en el siglo XX, esa decisión de entregar al gobierno al Partido Popular, marca el rumbo de la transición que estamos viviendo y marca también el papel que habremos de jugar nosotros y nosotras y los debates a los que tenemos que enfrentarnos en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Se ha dicho mucho durante los últimos tiempos que había una situación de bloqueo en nuestro país. Y parece que lo difícil era definir cuál era la situación de bloqueo. Algunos decían que era un problema de que los partidos políticos no se ponían de acuerdo. Nosotros mismos llegamos en algunos momentos a entender que se había producido un empate. Yo creo que nos equivocamos, nunca hubo empate catastrófico en España. Copiamos una categoría de América Latina que servía para definir situaciones en las que dos bloques electorales muy fuertes no lograban tomarse la ventaja suficiente para llevar a cabo transformaciones y cambios políticos. Y eso implicaba que en esos países hubiera que desbordar con una dinámica constituyente, construyendo asambleas constituyentes. No era el caso de nuestro país. En nuestro caso, el problema del bloqueo desde diciembre del año pasado es básicamente que el Partido Socialista no tomaba una decisión. El partido político que representó mejor que ninguno la idea de la modernización en España, el que salió con mejor resultado de la transición, el que logró prometer a unas nuevas clases medias una prosperidad que durante mucho tiempo pareció asociada al progreso de nuestro país, se veía en una situación inédita.
el cambio en el sistema de partidos. En España ya no iba a haber dos grandes formaciones políticas, iba a haber tres, y el Partido Socialista básicamente tenía que elegir con quién construía su futuro, si lo construía con el Partido Popular o lo construía con nosotros. Precisamente porque asumimos que no era una situación de empate, tendimos nuestra mano desde el principio y dijimos, estamos dispuestos a arrimar el hombro y gobernar. Y estuvimos durante muchos meses, hasta el punto de que muchos decían, pero dejad ya de tender la mano a quien os está despreciando permanentemente, tendiendo la mano al Partido Socialista, porque entendíamos que no había posibilidad de desempate, que nosotros no íbamos a ganar con mayoría absoluta, que si gobernábamos iba a tener que ser con el Partido Socialista, fuéramos la segunda, fuéramos la primera o fuéramos la tercera fuerza política de este país. Si se produjo un bloqueo en España fue porque el Partido Socialista no se decidía. Pero quiero decir aquí una cosa para que la tenga clara todo el mundo. Algunos se están intoxicando ahora y dicen que ya tenían un acuerdo con nosotros. Ojalá hubiéramos tenido un acuerdo con el Partido Socialista. Jamás buscaron un acuerdo con nosotros. El debate que se produjo en ese partido tenía que ver sobre cómo derrotarnos y ahí había diferentes estrategias. La estrategia más brutal, la más salvaje, la que se ha impuesto, la de Felipe González, la de Juan Luis Cebrián, aliarse con el Partido Popular para enfrentar a quien suponía realmente el cambio. Lo han dicho claramente en sus editoriales. Están más cerca del Partido Popular que de Podemos y que de Unidos Podemos. Pero la otra estrategia es la que pretendía subalternizarlos, la que nos puso delante un acuerdo de derechas entre la segunda y la cuarta fuerza política y nos dijo absteneos para convertiros en una fuerza subalterna. Yo os digo aquí, con la experiencia que tenemos, los poderosos no temen que haya alguien, una minoría en el Parlamento. Los poderosos sí que temen que podamos gobernar o que se pueda organizar un movimiento popular. Y creo que acertamos cuando dijimos al Partido Socialista, una de dos, o gobernáis con nosotros o gobernáis con el Partido Popular. Pero nuestros 5 millones de votantes no merecen cheques en blanco. Pero había sectores de ese partido que temían lo evidente, que temían lo que va a ocurrir ahora, temían la abstención, temían el acuerdo del Partido Popular. ¿Por qué había sectores en el Partido Socialista que defendieron durante tanto tiempo el no es no a Mariano Rajoy? ¿Porque querían gobernar con nosotros? No, porque sabían las consecuencias que tenía para su partido y para España y para el futuro político de nuestro país que llegaran a un acuerdo con el Partido Popular. Y la consecuencia es muy sencilla y hoy hasta nuestros adversarios la reconocen. Eso suponía renunciar a la oposición, eso suponía entregarnos a nosotros el espacio de la oposición. El desafío que vive Podemos en este momento es asumir el espacio que nos han entregado, ser oposición en este país. Y aquí lo digo, orgullosos, preparados con nuestra gente para ser la oposición al Partido Popular. Porque alguien se puede creer a día de hoy, ¿alguien se puede creer que Ciudadanos o el Partido Socialista, después de entregarle el gobierno a los corruptos, a los mafiosos, a los responsables de los recortes, a los responsables del sufrimiento social en nuestro país, ¿alguien en España se va a creer que son la oposición? No, han renunciado a ser la oposición apostando por la gran coalición. Y la gran coalición puede tener muchas fórmulas, abstenciones técnicas, abstenciones un poquito, abstenciones de todos. Es gran coalición, es una gran alianza que ha tenido un objetivo muy claro: cerrarle las puertas a las fuerzas políticas del cambio. Los de Ciudadanos lo reconocen abiertamente, lo decía Begoña Villacís. Nosotros estamos en política para frenar el acceso de Podemos al gobierno. Lo dijo el presidente del Banco Sabadell. Hace falta un Podemos de los bancos, hace falta un Podemos de derechas. Bien, hoy los campos políticos están claros. Están los partidarios de la restauración, los que van a hacer presidente a Mariano Rajoy, Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. Enfrente estamos Unidos Podemos. Por eso necesitamos más que nunca la militancia, por eso necesitamos más que nunca contar con vosotros y vosotras. Esa situación define todos nuestros debates. Esa situación define cuál va a ser nuestro papel. Creo que fuimos muy coherentes al estar dispuestos a ser una fuerza política de gobierno.
pero vamos a ser igual de coherentes para ser una fuerza política de oposición con todas las implicaciones que ello tiene. Hay una tarea crucial y es estar a la altura, y creo que lo estamos demostrando. ¿De qué ha discutido en las últimas semanas el Partido Socialista? Han discutido de si mandaba el secretario general o de si mandaban los varones, y finalmente parece que han ganado los varones, pero no había ninguna discusión política, no hablaban de España, no hablaban de programa, no hablaban de futuro, hablaban de si mandaba Pedro Sánchez, mandaba Cebrián, mandaba Felipe González o mandaba Susana Díaz. Discutían sobre qué les convenía más, si una abstención técnica porque están electoralmente desahuciados o intentar unas terceras elecciones en la esperanza de que Unidos Podemos retrocediera electoralmente. Eso no es la discusión de un partido que aspira a gobernar en España. Eso es la muestra inequívoca de la decadencia de la fuerza política que sirvió para entender este país. Una fuerza política que aspira a gobernar no discute de cuestiones menores, sobre si manda el varón o manda el secretario general, o sobre si convienen elecciones o conviene entregar la abstención al PP. Discute de política, y estoy orgulloso de que en Unidos Podemos y en Podemos discutamos de política. Es evidente que no estamos de acuerdo en todo, pero estamos discutiendo de lo importante. Estamos discutiendo del proyecto político que es necesario para España y para Europa, y nos salió caro decirlo. Cuando reconocimos con honestidad que aspirábamos no más a un programa de gobierno socialdemócrata y alianzas con otros países europeos, estábamos teniendo un debate estratégico que asumía las dificultades que implica gobernar en un país del sur de Europa. No estábamos diciendo que fuéramos moderados, estábamos tendiendo la mano para buscar alianzas que sirvieran para hacer una reforma fiscal, para redistribuir, para frenar los recortes. Estábamos teniendo un debate estratégico. Cuando discutimos sobre cómo crecer, cuando discutimos sobre cómo atraer a los que faltan y cómo no perder a los que se marcharon, estamos teniendo un debate estratégico de primer nivel, y estoy orgulloso. Cuando discutimos de los peligros y oportunidades que genera estar en las instituciones, porque estar en las instituciones plantea muchas oportunidades de cambiar las cosas, pero también muchos peligros. Estamos asumiendo la importancia estratégica y el carácter que nos toca hacer como fuerza de oposición. Cuando discutimos de alianzas, cuando tuvimos la valentía de apostar por la plurinacionalidad, decir que En Comú Podem es nuestro referente en Cataluña, hacer una estrategia con Izquierda Unida, estamos discutiendo de España, estamos discutiendo de lo importante. Cuando decimos, y lo decimos en Madrid, que nuestro país es plurinacional, a sabiendas de que eso no lo entiende todo el mundo, estamos teniendo un debate estratégico que plantea soluciones al futuro de nuestro país. Y claro que no vamos a estar de acuerdo en todo, y claro que esos debates van a atravesar todos los procesos internos de Podemos, los estatales y los regionales también, pero estoy orgulloso de que en esta organización, cuando no estamos de acuerdo, debatimos en alto y debatimos con altura, porque aquí somos compañeros y tenemos un compromiso, no con corrientes, ni siquiera con nuestro partido, pero sí con nuestro país, y estoy orgulloso de que la fuerza política a la que le toca ocupar el papel de oposición tenga debates en los que se habla de su país. Por eso ahora nos toca ofrecer algo muy sencillo, que entiende todo el mundo. Nos toca ofrecer seguridad y nos toca ofrecer garantías. Nosotros no vamos a pactar con el PP. Nosotros no vamos a tener debates internos sobre pactar con el PP. Quien quiera estar en un proyecto político que haga frente al PP, a su corrupción, a sus políticas de desigualdad, sabe que de nosotros se puede fiar. Nadie contempló en España, ni como mera hipótesis, que nosotros pudiéramos entregar al gobierno al PP, y a mí eso me enorgullece, y tenemos que seguir en esa línea. Tenemos que ser un referente en la defensa de la justicia social. No puede haber dudas. Los que tuvieron que pasar la vergüenza de pactar con el Partido Popular la reforma del artículo 135 de la Constitución para poner de rodillas la soberanía de nuestro país, les decimos que nosotros no vamos a pasar esa vergüenza, vamos a tener enfrente a los poderosos, nos seguirán insultando, nos seguirán amenazando, y como decía Pablo Iglesias, la mayor honra para nosotros será merecer el odio de los que envenenan al pueblo. Vamos a ser valientes y vamos a decir en Madrid y en cualquier sitio
que España es un país de países, que España es plurinacional, que solo con mecanismos democráticos podremos construir un futuro de convivencia colectiva. Y es para nosotros un orgullo haber sido la primera fuerza política en el País Vasco y la primera fuerza política en Cataluña. Hay que ser valiente para decir eso, pero nosotros somos gente de palabra y no mercadeamos ni con los derechos sociales ni con los derechos de los pueblos y las naciones. Somos un instrumento para hacer del nuestro un país mejor, y lo hemos conseguido, y que nos perdonen la vanidad, utilizando un verbo que no existía y que ya incluso utilizan nuestros adversarios: podemizar. Hemos podemizado este país y hemos podemizado otros partidos. Pero no es mérito nuestro. Si algún mérito tuvimos fue entender el mensaje del 15M. El 15M señaló con nuevos ingredientes una nueva gramática para hacer política, que señalaba de la manera más radical a los enemigos de las mayorías sociales, minorías de políticos corruptos y de representantes oligárquicos de los poderes económicos. Nosotros solamente le pusimos una palabra: casta, y les llamamos por su nombre. Pero fijaos lo que significa la palabra podemizar, que no se nos olvide nunca a nosotros. Lo acaba de decir el presidente de la gestora del PSOE. Podemizar significa dar demasiado peso a las bases. El PSOE se podemizó demasiado, dio demasiado poder a sus bases y a sus votantes. Nunca más elegir a los jefes por primarias, nunca más entregar a las bases una decisión de gobierno. Pues bien, si ellos han dejado de podemizarse, nosotros somos más Podemos que nunca. Las grandes decisiones en manos de los militantes, todos los órganos, todos los aparatos en manos de los militantes. Ahora damos otra vuelta de tuerca y decimos que el Podemos, al que le toca cavar trincheras en la sociedad civil, va a tener como principales ejes de trabajo el papel de sus militantes. Eso es podemizarse, porque esa es la única forma de transformar la sociedad y librar los combates para los que estamos llamados. Es algo imprescindible podemizarse para no convertirse en un partido en manos de cargos públicos, como por desgracia le ocurrió también a formaciones históricas de la izquierda. Pero debatir tiene riesgos. El primer riesgo tiene que ver con nosotros mismos. A veces podemos banalizar los debates y podemos decir que nuestro problema es un enfrentamiento entre radicales y moderados, o entre los que están anclados en el pasado y los que piensan mejor el futuro, o un debate entre los que dicen que hay que estar en la calle y los que dicen que hay que estar en las instituciones. Yo pido desde aquí, como secretario general de todos, que nos respetemos todos a nosotros mismos. Una de nuestras principales señas de identidad es ser rigurosos en el debate, precisamente porque fuimos capaces de teorizar lo que ocurría en nuestro país, precisamente porque fuimos laicos pensando, fuimos capaces de convertir hipótesis políticas del papel a la praxis política. Y eso solamente lo conseguimos siendo respetuosos con nosotros mismos. No permitamos que nos banalicen el debate, que no nos digan que esto es un problema de blandos y de duros, que no nos digan que esto es un problema de los que piensan mejor y los que piensan peor. Claro que hay diferencias estratégicas en Podemos, claro que pensamos diferente, claro que esos debates atraviesan todos los procesos, los locales, los regionales y los estatales, y no hay que tener miedo. Si debatimos entre nosotros respetándonos, no habrá ningún problema, porque seguramente todas las ideas tienen espacio en esta organización y ello contribuye a enriquecernos. Hay un segundo riesgo. Los adversarios también juegan. Habéis leído hoy el editorial del periódico de Cebrián. Son los autores intelectuales del golpe contra Pedro Sánchez. Los mismos que le dijeron al PSOE que entregue el gobierno al Partido Popular son los que nos dicen a nosotros que seamos subalternos. Y claro, resulta que si decimos que no a ser subalternos nos llaman irrelevantes. Claro.
Por eso nos dedican editoriales, porque somos irrelevantes, ¿verdad? Por eso, porque somos irrelevantes, el principal partido al que pudieron manejar desde arriba durante 35 años lleva 10 meses que no es capaz de tomar una decisión. Hostia, si somos irrelevantes. Por eso todos los gobiernos progresistas que existen en las comunidades autónomas de este país están sostenidos por los irrelevantes. Somos tan irrelevantes que hemos obligado a los falsos progresistas a quitarse la careta y hoy el diario El País compite en los kioscos de Madrid por ver quién defiende mejor a Mariano Rajoy. ¿Quién lo defiende mejor? ¿La Razón, el ABC, El Mundo o el diario El País? Y me vais a permitir una maldad, de esa en la que me sacarán un titular terrible. No habla bien de nuestra democracia que cuando uno va a un kiosco en Madrid, todos los periódicos en papel defiendan que Mariano Rajoy tiene que ser el presidente del gobierno. No habla bien de nuestra democracia. El debate sobre el miedo. Podemos nació para construir una sociedad más justa y además lo hicimos con mucho descaro. No nacimos para ser subalterno. Después de obtener 1,3 millones de votos en las elecciones europeas, dijimos que ese resultado no bastaba, que no nos conformábamos, que nosotros estábamos aquí para ganar. Y eso es lo que da miedo a los poderosos, que nosotros podemos ganar. Pero el debate no es dar más miedo o dar menos miedo. Por eso, precisamente, hemos recibido los ataques que recibimos. Por eso se han dicho y se han escrito tantas barbaridades como nosotros, que, curiosamente, cada vez que alguien se atreve a llevarlas a un tribunal, acaban en archivo. Pero nosotros entendemos perfectamente la época en la que estamos viviendo. A mí me gusta mucho estudiar historia y la transición política de hace 40 años es un laboratorio fundamental para estudiar lo que ocurre ahora. Entonces sí había miedo en la izquierda. Lo dije el otro día en la Universidad de Podemos. Hay una tesis doctoral maravillosa de Juan Andrade que estudia las estrategias del Partido Socialista y del Partido Comunista. Aquel debate simbólico en el que unos renunciaban al marxismo y los otros renunciaban al leninismo no era un debate teórico, no era un debate sobre la hermenéutica del partido, sobre los marcos teóricos de análisis y de diagnóstico de cada partido, era una forma de pedir perdón, era una forma de no dar miedo. El anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, escribía al Shah de Persia pidiéndole dinero y alertándole sobre el éxito electoral de un partido socialista que se declaraba marxista. Ellos sí tenían miedo. Y tenían razones para tenerla. Una sociedad atemorizada por la dictadura, un ejército no democrático que ya demostró su capacidad de hacer un golpe de Estado, el éxito de Adolfo Suárez en la ley de reforma política frente a toda la oposición, el éxito de la Unión del Centro Democrática, las limitadas fuerzas de la oposición democrática, con la excepción vasca, con la excepción catalana, con la excepción de las vanguardias obreras en las principales empresas, pero aquella era una sociedad atemorizada. Y se entendía que en aquel momento las fuerzas políticas democráticas, las fuerzas políticas de la oposición estuvieran preocupadas por no tener miedo. Pues bien, yo digo aquí, nosotros somos los hijos del 15M, nosotros somos la primera fuerza política entre los jóvenes y las nuevas generaciones de este país, gracias a sus padres, gracias a sus abuelos, son una de las primeras generaciones del siglo XX que no tiene miedo y estamos orgullosos de vivir en un país en el que los jóvenes no tienen miedo. El sistema político del 78 terminó por eso. Se las daban muy felices cuando veían a decenas de miles de jóvenes, hijos de esas autopercibidas clases medias que empezaban a saber lo que era la emigración, la precariedad laboral y los desahucios, decir son todos unos ladrones, son todos unos golfos, el poder económico y las élites políticas, y pensaban que eso no iba a tener traducción electoral, pues tuvo traducción electoral y también un cambio en el sistema político. Y si hablamos de crisis de régimen es porque hablamos de unas nuevas generaciones llamadas a cambiar nuestro país, lo reconocen hasta nuestros adversarios. Quizá no hayamos podido gobernar este año, quizá gobierne Mariano Rajoy con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, pero el futuro es nuestro y no será un futuro de miedo, será un futuro de fraternidad y un futuro de democracia.
Es fundamental que mantengamos una de nuestras señas de identidad y que no nos creamos los mensajes del enemigo, decir la verdad. Decir verdades incómodas, verdades que duelen, verdades que implican que nos ataquen con toda la ferocidad. Lo hacen por eso, porque decimos la verdad. ¿No os dais cuenta de lo que ha significado políticamente que haya una fuerza política que diga determinadas cosas? Que les llamáramos casta desde el principio, que dijéramos que es vergonzoso que un expresidente y un exministro acabe en un consejo de administración. ¿Os acordáis cuando le dije a la cara a Alfredo Pérez Rubalcaba, el problema no es que seas socialista, es que ni siquiera eres patriota, porque un patriota no aceptaría que un exministro o un expresidente pueda terminar comprado por una empresa del IBEX 35? Y eso lo dijimos nosotros, y sonaba duro, y sonaba fuerte. ¿Quién había dicho antes en España que Juan Luis Cebrián y sus medios trabajan para el IBEX 35? Lo dijimos nosotros y decían que atacábamos la libertad de prensa. El otro día lo dijo Josep Borrell, para escándalo de muchos. ¿Qué pasa? Que son ustedes los que acaban con los secretarios generales de mi partido. Y dijimos que había editoriales golpistas y decimos que los que atacan la libertad de prensa son los que despiden a periodistas como Fernando Berlín o como Nacho Escolar y que nos acusan a nosotros de atacar la libertad de prensa. Y lo decimos, que lo apunten, que lo escriban, que nos saquen los titulares. Vamos a seguir diciendo la verdad. Y dijimos la verdad en sede parlamentaria y dijimos, señor Sánchez, cuídese de la naranja mecánica. Y dijimos, señor Sánchez, cuídese de Felipe González. Y hoy aquel vídeo por el que nos atacaron se ha vuelto a hacer viral porque fuimos los únicos que dijimos la verdad en sede parlamentaria. Dijimos que Ciudadanos era un submarino del PP. Dijimos que Felipe González iba a ser el enterrador de Pedro Sánchez. Ese que con arrogancia se atrevió a decir hace una semana en la SER que lo que hicieron en el pasado en el País Vasco no les hizo perder tantos votos como ahora. ¿Qué hicieron, Felipe? ¿Qué hicisteis en el País Vasco? Ponle nombres y apellidos. Di la verdad. ¿Sabéis lo que no soportan? Lo que no soportan es que a nosotros no se nos puede cooptar, a nosotros no nos pueden comprar. Y hacía mucho tiempo en España que no había una fuerza política que podía ganar las elecciones, que no se les puede comprar, que no están nuestros teléfonos en el móvil de los jefes del IBEX 35, que a nosotros no nos compran y tenemos que seguir trabajando para no parecernos a ellos jamás, para seguir pareciéndonos a la gente. Hay un debate crucial que tenemos que asumir. ¿Cómo ser más? Hay quien piensa que sin Izquierda Unida estábamos mejor. Lo digo abiertamente, no es verdad. Estoy orgulloso de haber contribuido a ese proceso de unidad. Creo que lo fundamental para ser más es resultar creíbles. Creo que a veces parecía que nos disfrazábamos, creo que a veces parecía que nos poníamos una careta. Y creo que ser más no se resuelve con el tono ni con el trabajo institucional. Creo que eso tiene que ver con vosotros y vosotras, con el trabajo militante, con la sociedad civil, con ese trabajo del viejo topo de construir contrapoder en los barrios, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, en los movimientos sociales, en las mareas, en la defensa de la educación pública y de la sanidad pública. No hay atajos, no hay un tono televisivo que nos haga crecer más. Bastante hemos sacado ya de la televisión. Para ser más tenemos que arremangarnos y empezar a cavar en las trincheras de la sociedad civil. Y eso no lo pueden hacer los cargos públicos. Eso lo tienen que hacer los militantes. Por eso necesitamos una organización en manos de los militantes frente a los partidos de notables, frente a los partidos de cuadros que siempre todos cobran del partido, tienen cargos públicos. Nosotros necesitamos una militancia que lleve el combate de Podemos a todos los territorios de la sociedad civil. Necesitamos apoyar la creación de movimientos alternativos, de medios alternativos, de movimientos estudiantiles, de movimientos verdaderamente sindicalistas. Hace falta sindicalismo con coraje en este país de una vez.
Y eso solo se puede hacer con militantes. El trabajo en las instituciones y en la calle no es una dicotomía. Nadie piensa en Podemos que haya que estar solo en las instituciones o solo en la calle, pero no podemos eludir ese debate, porque es un debate complejo. La estrategia política que plantea la relación entre los movimientos sociales y las instituciones no es sencilla, y ahí no todos pensamos igual. Yo creo que las instituciones son fundamentales cuando gobiernas. Si gobiernas, y eso nos lo ha enseñado el Partido Popular, puedes cambiar muchas cosas. Pero cuando no gobiernas, cuando simplemente estás presente en las instituciones, entonces se corren riesgos muy graves. Pondré un ejemplo concreto. Nuestros diputados no pueden estar más preocupados de su trabajo en las comisiones parlamentarias que de acompañar a los movimientos sociales. El mayor honor para un diputado de Podemos es sacar su carta de diputado en un desahucio. Y eso no es una cuestión de principios, eso es una cuestión estratégica. Necesitamos a nuestros cargos públicos con un pie en las instituciones y con el otro pie y sus brazos en las instituciones de la sociedad civil, con los movimientos, con los conflictos, contribuyendo a que esa presencia institucional siga haciendo la tarea fundamental de aquellos que queremos cambiar la sociedad, politizar el dolor, hacer que el dolor de los que sufren se convierta en propuestas políticas para cambiar la realidad. Y eso no se puede hacer si estamos permanentemente metidos en las instituciones en las que no controlamos los resortes de gobierno. Hay que dar un mensaje muy claro. En el Podemos que tenemos que construir, los cargos públicos no mandan, los cargos públicos escuchan y obedecen a la militancia. Nos lo está diciendo el propio adversario, qué ofendidos están porque no vayamos a los premios Princesa de Asturias o porque no vayamos al desfile del 12 de octubre. Respetamos esos premios, los respetamos mucho, pero cuando en este país hay jóvenes investigadores que tienen que emigrar, cuando no se gasta dinero en investigación, hacer política para cambiar las cosas supone no estar con los de dentro. Eso que algún periódico decía, representantes de la democracia. Los representantes de la democracia no son los que beben champán y comen canapés. Los representantes de la democracia son la gente. Y si este país excluye a sus científicos y les obliga a emigrar, nosotros estamos fuera, vistiendo como ellos y estando como ellos, fuera. Que no me digan que ser patriota es estar en un desfile o en una recepción. Cuando es mi obligación, yo voy a ver al jefe del Estado y hablamos de política dentro de sus funciones simbólicas, pero no tengo por qué ir a ninguna recepción para mostrar que yo respeto a mi patria. Yo respeto a mi patria defendiendo a la gente que no tiene trabajo, a la gente que desahucian, a la gente a la que le cortan la luz y la calefacción. Eso es defender la patria. Y que no se ofendan, pero esa recepción estará llena de antipatriotas por muchos uniformes, por muchos smoking y por muchas corbatas que lleven. El debate sobre la transversalidad. Conseguimos ser transversales precisamente entendiendo esa relación entre el adentro y el afuera. Ser transversales no es algo que se mida en la dinámica parlamentaria. Ser transversal no es parecerse a los demás partidos del Parlamento. Ser transversal es politizar el dolor de aquellos a los que no le piden carné de ningún partido para desahuciarles o para dejarles sin trabajo. Por eso decía, ser transversal no es parecerse a Ciudadanos, ser transversal es parecerse a la PA, pero no es gratis. Si te pareces a Ciudadanos te aplauden, si te pareces a la PA te llamarán violento. Estoy orgulloso que en la dirección de Podemos haya activistas que militaron en la PA y que vienen de la PA. Tenemos que debatir sobre el espacio político que hemos construido. No puede ser solamente una alianza electoral.
Lo que hemos construido con la izquierda histórica, con los jóvenes de Izquierda Unida que tomaron su partido, es histórico, y yo quiero seguir caminando con ellos y ellas, respetando la diversidad, respetando a los que durante muchos años levantaron las banderas de la resistencia. Tenemos que construir algo en el que quepa todo aquel que quiera una sociedad más justa. Es muy valiente lo que hicimos en Galicia, es muy valiente lo que estamos haciendo en Cataluña. Mañana, por primera vez, en el Consejo Ciudadano de Podemos va a intervenir Xavi Domènech, portavoz de En Comú Podem. Estoy feliz y orgulloso de que se construya En Comú Podem como espacio político en Cataluña, que sea nuestra referencia de hermandad en ese país. Orgulloso. Pero falta algo. El nuevo espacio político no se construye solamente con partidos, no se construye solamente con referentes políticos que expresen la plurinacionalidad del Estado. Se construye también con la sociedad civil. Necesitamos activistas. Podemos tiene que ser un instrumento en manos de los movimientos populares y para eso necesitamos a la militancia. Este partido se construyó sacando cuadros de los movimientos sociales y de la sociedad civil. No quiero que eso termine. No quiero que los futuros cuadros de Podemos vengan ni del PSOE ni del PP. Quiero que los cuadros vengan de los movimientos sociales y los movimientos populares. Quiero que los futuros cuadros de Podemos se hayan forjado en las luchas sociales que han representado el dolor de nuestra gente. No quiero un partido de profesionales, quiero un partido de activistas que sepan lo que es remangarse las manos para trabajar en lo social, porque eso es lo que marca la diferencia. Y dirán que así no se puede gobernar. Es mentira. Y la prueba de que es mentira es Kichi en Cádiz. Y la prueba de que es mentira es que la alcaldesa de Barcelona era una activista antidesahucios. Y la prueba es que en Madrid el equipo que acompaña a Carmena vienen de los movimientos sociales y están gobernando mejor. No solamente hemos demostrado que podemos ganar, no solamente hemos demostrado que podemos gobernar mejor, sino que la gente que viene de los movimientos sociales y el activismo son nuestros cuadros de gobierno y estamos orgullosos. No necesitamos a los que estuvieron chupando del bote durante 30 años porque tenemos un país nuevo en nuestros corazones. Tenemos que hablar de Europa y tenemos que decir las cosas claras. Esta Europa no sirve, esta Europa se muere y nosotros no vamos a tener dudas. Yo estuve mucho tiempo en el Parlamento Europeo y vi cómo el Partido Popular y el Partido Socialista votaban juntos en casi todas las votaciones y en casi todas las grandes decisiones. Hay que decir que Europa solamente funciona si es una Europa donde se respetan y se protegen los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos civiles y la justicia social. Y eso es incompatible con un Banco Central Europeo sin controles democráticos. Eso es incompatible si se siguen produciendo las imposiciones del capital alemán y su gobierno. Eso es imposible si los marcos neoliberales siguen convirtiéndose en el motor político de Europa y tendremos que buscar alianzas en Europa. Y si no la podemos encontrar en otros partidos, las buscaremos en movimientos sociales que están contestando la construcción de una Europa como la que nosotros defendemos, una Europa social y democrática en la que se defiendan los derechos humanos de todo el mundo. Y nos atacarán por esto, nos dirán que no somos viables, nos dirán que Alemania iría inmediatamente a por nosotros si gobernáramos, pues tejeremos alianzas porque lo que ellos están construyendo está destruyendo el proyecto de la Unión y en esto tenemos que ser muy claros. Decía que nuestro desafío más importante es el de ser oposición, pero hay una tarea todavía más importante que esa, y es asumir que el instrumento más importante de la transformación es el empoderamiento militante. Lo tenemos en nuestra genética, en nuestro ADN. Por nuestras venas corre la sangre de lo que representaron los liberales y los demócratas del siglo XIX en nuestro país, los que se horrorizaban al ver un país en el que muchos gritaban «¡Vivan las caenas!». Por nuestras venas corre la sangre del movimiento obrero que defendió la justicia social. Por nuestras venas corre la sangre de los movimientos de mujeres que defendieron los derechos y el sufragio. Por nuestras venas corre la sangre de los luchadores antifascistas, de los luchadores por la democracia. Por nuestras venas
corre la sangre de los que no se conformaban con la sociedad que tenían y querían una sociedad mejor. Ser revolucionario, esa palabra prohibida, significa algo mucho más sencillo: querer una sociedad más justa, querer una sociedad mejor. Estamos orgullosos de los revolucionarios que vivieron en nuestra patria y que señalaron con el dedo el camino de un futuro mejor. Y eso solamente se construye con militancia. Los cambios sociales no los llevan a cabo grandes dirigentes, los cambios sociales los lleva a cabo la gente, y dentro de esa gente, gracias a algo que tiene un nombre muy concreto: los militantes, la militancia, el tesoro de nuestro partido, nuestra verdadera fuerza, que sois vosotros y vosotras. Esa es nuestra tarea fundamental: construir una militancia que empuje nuestra sociedad hacia un camino de justicia social y de igualdad. Sois lo mejor que tenemos, y esto no puede ser una frase retórica. Esto tiene que tener implicaciones orgánicas. Necesitamos, y con esto termino y empezamos el diálogo, un Podemos en el que mandéis vosotros y vosotras. Muchas gracias, compañeros. Bueno, creo que el plan prevé que empecemos un diálogo. Sé que eso es difícil porque somos muchísimos, pero yo encantado de que empecemos a discutir un poco. Me dicen que recojamos bloques de 3 preguntas, así que dicen que un bloque, hacemos 2 o 3 bloques mejor, ¿no? Sí. Sí, no tenemos tiempo porque tenemos que dejar el espacio a las 8:30. Solamente tenemos tiempo para 3 preguntas, 4 como máximo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hepatitis C. Mañana manifestación. Hay que estar todos los días defendiendo la sanidad pública. Sí, buenas. Me llamo Eduardo y participo en el Círculo del Municipal de Diversidad Funcional. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Ahora sí. A ver, me llamo Eduardo y formo parte del Círculo Municipal de Diversidad Funcional. Sigo viendo que en los discursos políticos nosotros apenas aparecemos. También he de agradecer que sois el único partido que tiene bastantes personas con diversidad funcional trabajando en las instituciones. Pero, por ejemplo, hoy habéis cometido un error, que está muy bien el vídeo, pero lo teníais que haber subtitulado. Porque este error lo estáis cometiendo siempre. Todos los vídeos de campaña, de las 2 anteriores campañas, muchos no van subtitulados. Y no cuesta tanto, ¿eh? Es algo que no cuesta. Solamente quería eso. Daros las gracias por dejarnos participar como nos estáis dejando participar y tenernos más en cuenta, por favor. Sí. Hola, Pablo. Sí, soy Sonia Castillo, de origen peruana. ¿Qué hay de los inmigrantes? ¿Apoyamos a España? Yo creo que sí, apoyamos. ¿Y qué hay de las madres gestantes que no se les da el valor? Porque una mujer que está embarazada, yo creo que hay que formarla desde que está la mujer embarazada. No esperar que el niño nazca.
hay que pensar en las mujeres embarazadas. Me parece que hay que cambiar un poquito en cuanto a lo que es el proyecto de las mujeres embarazadas. Es un proyecto muy importante para sensibilizar al ser humano desde que está en el vientre materno. Nada más. Bien, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Jurado Feito, soy del Círculo de Villaverde, de Sesur de Madrid, rebelde, revolucionario y dispuesto a sumarnos a la pelea que nos espera. Quiero simplemente hacer una reflexión. Yo no he venido a Podemos a hacer fotocopia de nada, ni de nadie. Si me he incorporado a Podemos desde su inicio es porque tenía un proyecto nítido, claro, con un discurso transparente que me convenció. Esa es la razón por la que estoy aquí. Creo que es un error pensar que pareciéndonos a otros vamos a avanzar más. Es al contrario, son otros los que se tienen que parecer más a nosotros. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Podemos Madrid por hacer de este acto un acto para la militancia. Muchas gracias. Pero quería hacer varias cosas en hincapié. Entre ellas, yo soy hombre, pero como hombre quiero que participen mucho las mujeres, feminizar la política. Feminizar la política no solo es que estas instituciones, sino que se hagan y se predican con el ejemplo, que también se les dé voz, que se les dé voto, que se les dé más autoridad en todo, que se les dé más oportunidades. Y no solo eso, no solo son 4 o 5, son el 55% de la población de España. Son una gran votación para España, no solo para Podemos, son de sentido común, son ese tipo de... Son las que nos llevan la comida a casa, son las que gracias a ellas nos hacemos grandes, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras abuelas. Muchas gracias. Hola, Pablo. Bien. Que solamente quería, llamarte un poco la atención porque he notado, ¿no?, en estos últimos, esta última campaña, que os habéis relajado un poco, ¿no? He notado un poco que os habéis relajado y eso no me ha gustado, ¿vale? Porque a mí me hubiera gustado que estuvierais con la misma fuerza o más que la anterior, ¿vale? Es un toque así de atención. Y luego también en los debates, también lo he notado flojo, ¿no? Te he notado flojo. Es una... Tómatelo como algo constructivo. He notado algo flojo, ¿vale? Tienes que ser más cañero, pero y metiendo datos, muchos más datos, ¿vale? Y eso, y nada, era solamente decirte esto. Hola. ¿Habías dicho que no querías? Sí. Bueno, voy a hacer una pregunta porque parece que no hay preguntas. Me gustaría saber si en algún momento, ya que hablamos tanto de los jóvenes, que son un nicho fundamental en el presunto electorado de Podemos, alguna vez nos vamos a dirigir a ellos en las campañas. No he visto una idea fuerza, de verdad, en el programa relativo al paro juvenil. Es un drama. Son multitud de generaciones perdidas durante años y de verdad que me hubiera gustado que se aceptara. Yo voy con lo mío, ¿no? Y es que lo mío es esto, es decir, que por favor hagamos un favor a este país intentando una idea fuerza para el empleo en relación con los jóvenes, porque hay algo fundamental, que lo han logrado en los países nórdicos y es establecer cuotas
cuotas obligatorias de empleo para jóvenes y mujeres. Y eso es algo que he hecho en falta, y la pregunta es si, al menos en esa labor de oposición que nos va a tocar hacer, vamos a incidir sobre todo en el paro juvenil, aportando ideas, fuerza, que nos permitan ganar de verdad a esos jóvenes que se nos están perdiendo por el camino, porque la ilusión acaba perdiéndose, y que nos permita ganar a sus padres, que son los que realmente, realmente también nos pueden votar, porque si perdemos a los jóvenes, creo que Podemos se perderá. La violencia machista, por favor. Hay que sacar algo contra estos criminales. Hola, buenas tardes, Pablo. Quería darte las gracias por el chute que nos has metido esta tarde, pero te has olvidado de una cosa, no has mencionado a los círculos. Entonces, los círculos necesitamos mucho enriquecernos de personas, y aquí habrán personas que no pertenecen a ningún círculo. Tenía que haberles animado a que participen en los círculos. Gracias. Pablo, buenas noches. Mi nombre es Lita Terán, del Círculo de Ciudad Lineal, del cual me siento orgullosa. Y cada día va en aumento. Trabajamos como ladrillo. He traído al que está a mi lado un español que no milita, Ecuador, que está atrás, o sea, de todos y para todos. Quiero hacerte una pregunta y a la vez un refuerzo para las homologaciones de títulos. Esa es un pedido para que se acreciente y se fortalezca, que los mayores no pierdan la pensión. Y tercero, que siempre nos des la oportunidad de conversar contigo, porque para mí ha sido un lujo. Estoy desde las 2 de la tarde, he comido afuera por verte, porque ya era tiempo. Gracias, Pablo. Te quiero, Pablo. Y adelante. Me dicen... Perdonar, hay muchos turnos de palabra perdido, pero a las 8:30 tenemos obligación de dejar el local. Lo sentimos mucho, no se puede extender más, lo sentimos mucho. La culpa es mía, creo que quizá tendría que haber sido más breve en la intervención y que hubiera podido haber más tiempo para... Claro, pero luego al final queda menos tiempo para el debate. Tomo nota, creo que todo lo que habéis dicho es muy sensato, y tomo nota de que deberíamos trabajar de manera mucho mejor con la diversidad funcional. Sí ha sido, digamos, para nosotros una cuestión crucial el desempleo juvenil, y trabajamos en muchos planes, en el Plan Nacional de Transición Energética, pero seguramente tendríamos que estudiar más, y la propuesta de las cuotas seguramente se podría estudiar. La cuestión de la homologación de títulos. Ha habido algo que intentaré no flojear nunca más, y pasado mañana tengo a Ana Pastor, entonces ahí no se puede flojear. Y algo que ha dicho una compañera sobre los círculos, para mí eso es la militancia. Para militar en Podemos hay que estar en un círculo, y por eso para mí son términos sinónimos. Hablar de círculos y hablar de militantes es hablar de lo mismo. Los círculos de Podemos son la militancia de Podemos, y para militar en Podemos hay que estar en un círculo. Creo que hay que hacer más actos como este, y con mucho más tiempo para el encuentro, para la discusión y para el debate.
Decía una compañera que le había cargado las pilas. Vosotros sí que me las habéis cargado a mí y prometo no flojear. Muchísimas gracias.